Entonces vamos a ver algunos atributos de Dios. Decíamos que son tres principales. En los cielos, Dios creó a los espíritus o que también llamamos los ángeles. Ojo con esto que voy a decir. Solamente están bajo el dominio de Dios y solamente obedecen a Dios. Pensar y hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios, eso es maldad, eso es hacer mal. Para usted esto tal vez le está costando mucho trabajo, como la ilustración que tenemos ahora. ¿Cómo? Toda relación con Dios es libre y en libertad. Nadie está obligado a estar con Dios. Si usted no quiere estar con Dios, Dios no le va a obligar. Que es la gran forma en que tal vez usted nunca lo haya conocido, sino un Dios coercitivo, un Dios que está diciendo, tienes que estar conmigo, si no estás conmigo yo te obligo, si no yo voy a traerte consecuencias o te voy a castigar y no sé cuántas. Y si estaba con esa idea que tiene que empezar a mirar cómo borra esa caricatura de su mente, porque el Dios que estamos presentando o que la Biblia muestra es un Dios que te deja estar libre y en libertad. Estamos muy complacidos con las personas que están ingresando a nuestro canal de YouTube y ustedes están aquí también con nosotros en la clase en vivo. Hoy vamos a continuar en el proceso que estamos todavía en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis y como muchos de ustedes posiblemente están llegando por primera vez, queremos decirles que si no ha visto los videos anteriores, pues vaya y los mire porque necesita estar conectado porque este estudio es cronológico progresivo, o sea que la clase anterior le sirve de cimiento a la clase, por ejemplo, de hoy. Entonces, vamos a entrar en la materia de hoy. Clase número 2, el principio. Dice, Señor, tú has sido nuestro refugio por todas las edades. Desde antes que se formasen los montes y que existiera la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Estamos dejando claro que Dios es eterno, que siempre ha estado antes, durante el principio, durante la creación y luego también. Entonces dejábamos claro que Dios es, que siempre está. Y decíamos que en Génesis 1.1 nos vamos a quedar un ratico porque ahora vamos a trabajar con Dios primeramente, luego lo que creó en los cielos y en la clase próxima lo que se crea en la tierra. Y esto va a ser importante tenerlo muy claro. Entonces vamos a ver algunos atributos de Dios que son bastante importantes. Decíamos que son tres principales y que cada uno de estos es únicamente de Dios. Dios es omnipotente, o sea, todopoderoso. Puede hacer las cosas desde la nada, como lo vamos a ver en la próxima clase. Puede crear desde la nada. Por eso la importancia de tener un Dios omnipotente le da mucha seguridad a cada persona, a cada uno de nosotros que puede confiar en Él. Por eso no hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. En Jeremías 10:6. Una segunda cualidad única de Dios es ser omnipresente, que está en todas partes a la vez. Y decíamos que lo más interesante de todo esto es que Dios llena con su presencia tanto el cielo como la tierra, como lo dice el versículo de Jeremías. Dice, el Señor afirma, lejos o cerca yo soy Dios. ¿Quién podrá esconderse de mi vista? Con mi presencia lleno el cielo y la tierra. Yo el Señor lo afirmo. Qué importante que Dios está en todas partes a la vez y eso nos da una seguridad y una forma de sentirnos protegidos precisamente por ese Dios omnipotente y omnipresente. La tercera que estábamos hablando y que estamos dando clave aquí es que Dios es omnisciente, todo lo sabe, Él puede tener la sabiduría completa de todas las cosas y estas preguntas que el profeta Isaías hace para que nosotros la pensemos son la clave para revisar cómo estamos nosotros precisamente con esto de que Dios lo conoce todo. ¿Quién ha corregido al Señor o quién le ha dado instrucciones? ¿Quién le dio consejos y entendimiento? ¿Quién le enseñó a juzgar con rectitud? ¿Quién lo instruyó en la ciencia? ¿Quién le dio lecciones de sabiduría? Entonces, un Dios que está en todas partes, que es todopoderoso y que todo lo conoce, produce precisamente mucha seguridad a aquella persona que puede confiar en él. En este resumen, entonces, lo dejamos muy claro. Estas tres únicas cualidades son de Dios. Nadie más las tiene. A veces nosotros le damos
muchas de estas tres cualidades a otros entes espirituales. Pero no, solamente Dios es el único que es omnipotente, todopoderoso, que Él está en todas partes a la vez y que puede saberlo todo. Estos atributos solo son únicamente de Dios y ténganlo muy en cuenta para que no le demos a otros entes espirituales a veces estas cualidades que son únicamente de Dios. Muy importante eso. Ahora vamos a ver algunos otros atributos que algunos de esos Él los comparte precisamente cuando nos crea como humanos. Cuando veamos allá la clase 5 de la creación, entonces, perdón, 4 de la creación de los humanos, nos vamos a dar cuenta de que Dios nos da precisamente algunas de esas cualidades, atributos de Él a nosotros los humanos, ¿cierto? Por lo menos esta no nos la ha dado este de que Dios es perfecto, solamente Él es perfecto. Nosotros no somos perfectos, ¿cierto? Porque ahora tenemos unas cosas importantes que hacen dañar esa perfección con que tal vez en el principio fuimos creados. Dice el versículo de Deuteronomio, Él es nuestro protector, sus obras son perfectas, sus acciones son justas. Él es Dios de la verdad, en Él no hay injusticia, Él es justo y verdadero. Fíjense que en este versículo también cobija una cantidad de otras cualidades de Dios, hablando de su perfección en justicia, en verdad, en hacer las cosas siempre con lo que es importante, con excelencia, con la perfección que caracteriza a Dios. Qué bueno tener un Dios perfecto. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Eso lo veremos con más detalle por allá cuando estemos avanzando bastante con el Nuevo Testamento. Veremos este versículo, ténganlo por ahí escrito, Juan capítulo 4, versículo 24, lo veremos con más detalle más adelante. Dios es amor, ¿cierto? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, la segunda parte, nos habla de que Dios es. No es que tiene amor, Él es amor. Aquí todas las cualidades están manejadas con el verbo ser. Él es. No es que juega a hacer eso, sino que Él es, son su esencia, ¿cierto? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Dios es eterno. Afirmaste la tierra desde el principio, tú mismo hiciste el cielo. Todo ello dejará de existir, pero tú permaneces firme. Todo ello se gastará como la ropa. Tú lo cambiarás y quedará cambiado como quien se cambia de ropa. Tú eres el mismo, tus años nunca terminarán. Está hablando el salmista precisamente de esa connotación que él tiene de ver a un Dios eterno, que no tiene forma de dejar de existir, de dejar de ser. Y eso es muy importante también para la vida del creyente, la vida del cristiano, la vida del que quiere seguir a lo que Dios quiere. Dios es soberano. A su debido tiempo Dios llevará esto a cabo, porque Él es el único y bienaventurado soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, esa soberanía, esa capacidad de manejar todo con su ciencia, con su omnisciencia, nos lleva a tener claro de que Él no va a hacer pruebas, no va a mirar a ver cómo sale, sino que conoce los resultados de antemano y por eso hace y ejecuta las cosas con su sabiduría, basándose precisamente en su omnisciencia, en su capacidad de ser lo que Él es soberano. Dios es insondable. Insondable significa que no hay con qué medirlo, no hay una forma de medirlo, no hay una forma de decir, bueno, hasta aquí llega Dios, hasta acá es tal cosa, hasta acá es el amor, hasta acá es la justicia, hasta aquí es la misericordia, no, no hay cómo medirla. Y en el libro de Job nos dice así, ¿crees que puedes penetrar en los misterios de Dios y llegar hasta lo más profundo de su ser? ¿Qué puedes hacer si no son más altos que el cielo? ¿Qué sabes tú si son más profundos que el abismo? Son otra vez preguntas que posiblemente nos hacemos a veces de tratar de meter en nuestra lógica a Dios, que no cabe en nuestra lógica y que eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Recuerde que Dios es ilógico para nosotros, ¿sí? No cabe como nosotros los humanos pensaríamos que debería funcionar. Entonces ahí tenemos mucho choque precisamente con nuestra caricatura, porque en nuestra caricatura está manejada en
en la forma en que podemos medir, poner parámetros, poner límites, etcétera. Pero cuando Dios se sale de eso, quedamos entonces ahí como un poquito graves, como un poquito, pero ¿cómo es la cosa aquí? Porque precisamente eso lo hace Dios, que no quepa en nuestra lógica. Dios es dueño. Bendiga al Señor la creación entera en todos los lugares de su reino. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Dios es el dueño de todo porque Él es el que lo hizo. Ahora, como Él lo hizo, no maneja las cosas como un déspota, con autoritarismo, no. Las maneja con amor. Pero recuerde, todo es de Dios. Nosotros, como veremos más adelante, fuimos colocados como mayordomos, como administradores. Y ojalá que después de este estudio, cada uno entremos en la dimensión de ser mayordomos de aquellas pequeñas cosas que tenemos, esta ropa, la casa en que vivimos, la comida que disfrutamos, etcétera. Pues vamos a ser buenos administradores de esas cosas que son de Dios. Obviamente, como es dueño, también es el creador, entonces con mayor razón, porque él puede exigir lo que, y de alguna manera no lo hace, como ya dije, como un dictador, como un autoritario, pero qué bueno que él como creador diga, yo te voy a dejar administrar estas cosas, pero cuídenmelas entonces bien. Entonces aquí dice en el Salmo 103, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, está hablando de lo que va a crear en el cielo, poderoso en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, creador de lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra y lo que hay en el universo, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Dios es persona, que algunos estaban pensando allí, ¿cómo es eso de persona? Tiene autoconciencia y autodeterminación. Y tenemos tres pasajes que dan precisamente esa connotación de que Dios es persona, aunque no tiene corporidad, no tiene un cuerpo físico, ¿cierto? Y Dios le contestó, yo soy el que soy, y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Cuando él decide realizar algo, lo realiza, nada le hace cambiar de parecer, eso dice Job. Pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó su promesa mediante el juramento. Entonces, estas tres formas de pasaje nos muestran la autoconciencia y la autodeterminación de Dios, que es muy importante tenerlo en cuenta para nosotros. Aquí viene una parte que es bastante difícil a veces meter en nuestra mente, que Dios es triuno. En la Biblia no aparece la palabra triuno ni trinidad, pero sí aparece la interacción de Dios en sus tres manifestaciones mayúsculas, grandes, maravillosas, como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Como ya dije, las palabras triuno y Trinidad pues fueron inventadas por nosotros los humanos para manejar esto que no nos cabe en la razón tan fácilmente, ¿cierto? Los ejemplos que tenemos en Génesis 1.26 dice precisamente que cuando Dios está hablando con él mismo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Está hablando Dios con sus tres manifestaciones como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, para hacer a la humanidad como mujer y como hombre. Y vamos a ver que en muchos pasajes, voy a recalcar en esto, aquí se ve otra vez la triunidad de Dios. ¿Por qué lo llamamos triuno? Porque es un único Dios que se manifiesta de tres maneras. ¿Sí? En toda la escritura. Cuando hablamos del Padre, no es que esté ausente el Hijo ni el Espíritu Santo. Cuando hablamos del Hijo, no es que falte el Padre y el Espíritu Santo. Y si hablamos del Espíritu Santo, no es que falte los otros dos personajes. No, siempre está la unidad, siempre está esa conciencia de un solo Dios que se manifiesta de tres maneras. Déjenme, le doy algunos ejemplos sencillos que de pronto nos ayudan, ¿cierto? Pero simplemente quedan muy corticos, demasiado corticos. Por ejemplo, una enseñanza sencilla es como un huevo. Un huevo tiene tres partes, la cáscara, la clara y la yema. Ahí está, un solo huevo tiene tres partes, solamente que la cáscara no puede ser yema y la yema no puede ser clara a la vez, ¿cierto? En cambio Dios sí puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez. Entonces, esa es la parte que nos queda difícil. Pero hay un ejemplo de una unidad con tres partes. Otra forma de ejercicio para nuestra mente puede ser la fórmula del agua. La fórmula del agua es H2O. Si yo tengo agua en un vaso líquido, es H2O. Si yo tengo hielo, es H2O. Si yo tengo vapor, es H2O.
Pero otra vez la limitación es que si está líquida no puede ser vapor y si está en vapor no puede estar congelado, ¿cierto? No puede ser hielo. Pero para dar la idea de que un solo elemento, una sola sustancia, pero que se manifiesta en tres maneras, para que nos quede algo en la mente de esto. Y una más, que es usted como persona, usted mi querida amiga, mi querido que está aquí en el canal, pues, viéndonos, eh, usted es una persona, pero usted tiene un papel a veces de hijo, a veces de hermano y a veces de papá si está casado o tiene hijos, ¿cierto? Una sola persona que se manifiesta de tres maneras. O simplemente es nieto de un abuelo, ¿cierto? Es papá y es hijo y ahí está una persona que está manifestándose en tres formas de ser hacia tres personas diferentes como un hermano, un papá, un esposo, etcétera, etcétera. Como le digo, la situación es muy difícil para nuestra mente. De esto hay demasiada literatura y bibliotecas completas tratando de descifrar esto de cómo es que Dios es triuno y que puede ser a la vez uno o el otro y que nunca están divididos. Pero entonces para nosotros vamos a dejarlo ahí como un Dios triuno y en la medida que vamos analizando y pasando en el texto bíblico, pues vamos mirando cómo se manifiesta en el texto bíblico. El pasaje de Isaías dice, yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios, no hay ningún Dios. Solamente Dios es uno y se manifiesta de tres maneras. Entonces, no sé si ustedes están aquí conmigo todavía, cómo vamos con el proceso, alguna pregunta, algún comentario. Muy bien, vamos a entrar ahora a continuar en el versículo 1 de Génesis. Ya vimos un poquitico de Dios porque los atributos de Dios son muchos, 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 muchos. Usted los va a encontrar en la lectura que usted va a hacer de la Biblia, va a encontrar cada vez un atributo de Dios. Y si nos pusiéramos a pensar solamente en este versículo 1, encontraríamos muchos, muchos, muchos atributos de Dios precisamente en esto que estamos mirando de este capítulo 1, versículo 1 de Génesis. Dios en el principio creó los cielos. Ahora vamos a entrar en la creación de los cielos. Volvemos al Salmo 103, versículos 19 y 20. Dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Entonces, aquí ya está dejando claro de que Él está haciendo algo maravilloso allá en los cielos. Entonces, en los cielos, Dios creó a los espíritus, o que también llamamos los ángeles. Sus ángeles, que tienen varios nombres como arcángeles, ángeles, querubines, los cuatro seres vivientes, huestes celestiales, estrellas. En la Biblia también se encuentra como ángeles a las estrellas, ¿no? Se llaman como estrellas. Entonces, todos estos nombres, parece que hay una distinción entre unos y otros, pero toda esa hueste celestial, toda esa creación en los cielos, precisamente es muy importante porque son seres espirituales, es decir, sin cuerpo, no tienen limitación del cuerpo, pero cuando Dios los envía a una misión, ellos toman por el todopoderoso que es Dios, esa forma corpórea para hacer la tarea que Dios les da a los ángeles. Entonces, por eso encontramos en la Biblia muchas partes, ejemplos y pasajes donde están viendo el ángel como una persona allí que ha tomado un cuerpo, ¿cierto? Porque en la omnipotencia de Dios puede pasar todo eso. Estos seres espirituales son más poderosos y superiores a nosotros los humanos. Y ojo con esto que voy a decir. Solamente están bajo el dominio de Dios y solamente obedecen a Dios. ¿Cierto? Cuando Dios los manda a una misión, ellos van a hacer esa misión exactamente como fue encomendada. Entonces, esto nos ayuda a pensar en que el que nos cuida es Dios y cuando necesita que un ángel venga a hacer algo para cuidarnos, para protegernos, para darnos una noticia, para mostrarnos un camino, para mostrarnos una salida, pues bueno, vienen como obedientes que son de Dios, el Dios grande y poderoso. Nosotros acá en Latinoamérica hablamos de los espíritus de forma negativa, por eso aquí estamos tratando de cambiar un poquito la idea, por eso hablamos de espíritus, porque estamos hablando de los ángeles. Cada vez que hablemos de espíritus estaremos hablando de ángeles, que son
esos creados buenos y perfectos por Dios, porque todo lo que Dios hace es bueno en gran manera y perfecto. Estos espíritus no tienen mucho de bueno y un poquitico de malo, no, son todos buenos, porque nada de lo que salga del creador será malo, ni con defecto, ni con consecuencia de alguna debilidad o que faltó alguna cosita. Los ángeles no son más que Dios porque son criaturas, aunque son mucho más poderosos en muchas cosas que nosotros los humanos. Los humanos vamos a ver que vamos a tener una clase de poderío, una clase de cómo ejecutar cosas, pero la gran capacidad que tienen los ángeles no la tendremos nosotros los humanos. Entonces, esto es muy bueno. Ahora miremos algo que es bastante importante para ir tumbando algunos mitos y algunas creencias tal vez que tenemos por ahí. Creados para tener compañerismo con el Creador, para mostrar la gloria de Dios, ser sus mensajeros, mensajeros de Dios, amar a Dios y servirle a Él. Esa es la razón de ser de los ángeles. Sean arcángeles, querubines, serafines, lo que sea, todos tienen esta misma connotación como común denominador. Allá en las jerarquías de Dios, yo no sé cómo funciona eso allá, pues es otra cosa, pero común denominador, todos están bajo esta misma condición de creación. Y la otra cosa es creados con, obviamente con poder, como ya le hemos dicho, son también inteligentes y algo que de pronto usted no sabía es que los ángeles tienen voluntad. Ángeles creados para ese compañerismo, ser sus mensajeros, servir a Dios únicamente. Por eso no podemos decir, como alguna gente a veces hace, voy a pedirle a un ángel que haga tal cosa. No, el ángel no podrá hacer nada. Tal vez sería lo más correcto pedirle a Dios que Dios, si Él en su beneplácito va a utilizar un ángel, pues lo utilizará. Pero ¿a qué se le pide? A Dios, no al ángel o pascual, como decimos coloquialmente acá en Colombia. Y una cosa importante es la voluntad. O sea que eso es muy fundamental en todo este proceso. Dios es santo, omnipotente y omnisciente. Dios crea a un ángel superior, crea a Lucifer. Cada vez que aquí hablemos de Lucifer, estaremos hablando del ángel, ¿sí? Porque es el nombre cuando estaba ya en el cielo, que también se va a llamar Luz Bella, Luzbel o Lucero de la mañana. Tiene estos cuatro nombres, son los nombres bíblicos del ángel. Cuando hablemos de Luz Bella, de Luzbel, de Lucero de la mañana, Lucifer, siempre nos vamos a referir al ángel maravilloso que estaba allá en el cielo, como vamos a ver acá. Esta lectura que vamos a tener es bastante importante porque nos va a dar precisamente la connotación teológica de lo que queremos hacer. Ahora, recordemos, el escritor bíblico en su momento histórico para describir a este ángel maravilloso tenía algunas cosas que para él eran lo más precioso en su momento histórico, porque no tiene palabras más allá de cómo describirlo, de cómo era de esplendoroso, cómo era de fina su forma de ser como ángel, porque aquí lo describe pues como que tuviera una corporidad, pero qué bendición ver que este escritor bíblico lo destaca de esta manera. Dice, vivías en Edén, en el jardín de Dios. Sobre ti solo había piedras preciosas, cornalina, topacio y diamante, crisólito, onis y jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda, con aros pendientes labrados en oro, desde el día en que fuiste creado. O sea, está tratando de mostrar una forma esplendorosa más allá de lo natural, más allá de lo simple, sino que esto es muy especial. Sigue diciendo, versículo 14, te puse de guardia como un querubín en la montaña santa de Dios. Permanecías allí yendo y viniendo entre las piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta había sido perfecta. Recuerde que Dios lo que hace es bueno y perfecto. Y aquí viene subrayado, y lo voy a leer despacio, hasta el día en que el mal se anidó en ti. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta había sido perfecta, hasta el día en que el mal se anidó en ti. Tremendo. Un ángel especial, privilegiado, puesto como superior y líder de otros seres espirituales. Grande, majestuoso, muy poderoso.
Podríamos llamarlo como la mano derecha de Dios, como decimos coloquialmente por acá en nuestra Latinoamérica, acá en Colombia, ¿cierto? Ella es mi mano derecha, él es mi mano derecha, o sea, alguien que está para estar al lado de alguien que es su superior. Pero mirándose como es de poderoso, que puede manejar a otros seres espirituales, a otros ángeles, se va llenando de soberbia y entonces va llegando a esa idea de querer ser superior o igual a su creador. Todos sabemos que nada de lo que ha sido creado puede ser superior que su creador, ¿cierto? Pero aquí este ángel está tratando de manejar el asunto. Como todos los ángeles, esta maravillosa criatura tiene voluntad, o sea, puede decidir y elegir si se queda bajo el dominio de Dios o no. Esa es una de las cosas que usted desde hoy debe tener muy clara, mi querida amiga, mi querido amigo que nos está viendo en nuestro canal. Y recuerde colocar allí sus comentarios porque eso sería muy bueno. Todos los ángeles allá en el cielo no están obligados a estar con Dios. Tienen la posibilidad de decidir si quieren quedarse o no. Si quieren estar con Dios o no. Que eso es lo grande y maravilloso. Por eso Dios es Dios. Porque no tiene a nadie, ni a siquiera a sus criaturas más exclusivas, que son los ángeles, obligados a estar con Él. Y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta para lo que estamos tratando de enseñar en nuestra clase. Entonces, qué importante que ustedes estén conmigo en lo que estamos diciendo. Pero ¿qué pasó? Dios que conoce todas las cosas, ya sabemos que es omnisciente, sabe todas las cosas de antemano. Por eso dice aquí que Dios es santo, omnipotente y omnisciente. Nos muestra en el capítulo 14 de Isaías qué pasó con este ángel maravilloso, tan esplendoroso y pues único, ¿cierto? Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero del amanecer? Fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones. Pensabas para tus adentros, o sea que simplemente lo pensó. Subiré, voy a subir hasta el cielo. Voy a poner mi trono sobre la estrella de Dios. Voy a sentarme allá, lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes más altas, seré como al Altísimo. Pensaba para sus adentros subir, ponerse en el trono, sentarse en el trono, estar más arriba y ser o sería más que su creador, más que el Altísimo. Lucifer, usando su capacidad de decidir, su voluntad, y utilizando la libertad que Dios le concede a los espíritus, dice, miremos los verbos, subiré, levantaré, pondré mi trono, me sentaré. Subiré, seré como ser semejante al Altísimo. Ahí está él pensando, yo tengo el poder de manejar aquí una cantidad de ángeles, no sabemos cuánto sería, porque ahora que vamos a darnos cuenta, él hace algo interesante con una cantidad de ángeles. Tal vez se llena de esa sensación, como dice aquí, querer ser superior a alguien o parecerse a alguien, eso es soberbia, ¿cierto? Se va llenando de soberbia. No quiero estar en la voluntad de Dios, sino que quiero hacer la voluntad mía. Y comienza ángel a hacer esta connotación en su mente. Y ahí es cuando Dios, que conoce todas las cosas, entonces se da cuenta que está en esta condición, este ángel maravilloso, y pues obviamente van a tomarse eh, los correctivos, las prebendas precisas normales para el momento histórico. El versículo está diciendo, tu conducta había sido perfecta hasta el día en que el mal se anidó en ti. Y tal vez la pregunta que usted tenía en su mente es, bueno, ¿cuál fue el mal que le llegó a Lucifer? ¿Qué le pasó? ¿Sí? Y el mal o maldad, en palabras mucho más sencillas, es hacer las cosas a mi manera. Él pensó hacer las cosas a la manera de Lucifer. Y ahí comienza el problema precisamente para todos, para los ángeles allá y después más tarde veremos para nosotros. Pensar y hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios, eso es maldad, eso es hacer mal. Para usted esto tal vez le está costando mucho trabajo, como la ilustración que tenemos ahora. ¿Cómo? Que yo tengo maldad, que yo hago las cosas a mi manera, entonces eso es maldad. Sí, mi querida, sí, mi querido
participante de esta clase y también participante de nuestro canal. No tener en cuenta lo que Dios dice es maldad. Ahora, usted dirá, pero es que yo no soy tan malo con... Correcto. Hay maldad que se expresa y se demuestra de una manera abrupta, como los asesinos, como los que hacen feminicidios, los pedófilos, etcétera, ¿cierto? Toda esa cantidad de cosas. Pero esa maldad que se manifiesta comenzó con una maldad interior que es yo voy a hacer las cosas como a mí me parece, a mi manera. Y eso fue lo que le pasó a nuestro querido Lucifer. Muy bien. Pensar y hacer las cosas a mi manera. No tener en cuenta lo que Dios dice, eso es maldad. Maldad que no se ve es la que yo tengo acá interiormente. Ah, qué cuento de Dios. Eso de que la Biblia, que no. Sí. Tenemos una cantidad de excusas para decir que yo no soy malo porque nuestra maldad no se ve, no se manifiesta afuera. En cambio, otra gente sí la deja salir. La deja que se manifieste de una manera a veces muy abrupta, muy malvada. Perdone la redundancia, mal y malvada, ¿cierto? Que es dañar a otro, pensar en cómo se hacen las cosas para que mucha gente tenga dificultades, etcétera. O sea, ya se demuestra de una manera exterior a la mentalidad del que la tiene en su corazón, en su mente. Por eso, ni siquiera Lucifer pudo hacer nada, sino que solo con pensarlo ya estaba haciendo o teniendo maldad. Maldad que se anidó en él. Es bastante interesante. Recuerde, toda relación con Dios es libre y en libertad. Nadie está obligado a estar con Dios. Si usted no quiere estar con Dios, Dios no le va a obligar. Solamente usted va a seguir su vida a su manera. No hay ningún problema. Pero toda relación con Dios, cuando se restablece la relación con Dios, será libre y en libertad. Y eso es la gran bendición de tener un Dios como el que tenemos. Que es la gran forma en que tal vez usted nunca lo haya conocido, sino un Dios coercitivo, un Dios que está diciendo, tienes que estar conmigo, si no estás conmigo yo te obligo, si no yo voy a traerte consecuencias o te voy a castigar y no sé cuántas, y si estaba con esa idea que tiene que empezar a mirar cómo borra esa caricatura de su mente, porque el Dios que estamos presentando o que la Biblia muestra es un Dios que te deja estar libre y en libertad. No te está obligando a nada ni para nada. Bueno, pues Lucifer, al ver su esplendor, belleza, poder, grandes facultades, decide querer ser igual a Dios, ocupar su lugar. Como es obvio, Dios lo sabía desde el principio, porque nadie puede ser más que su creador. Entonces, ahora Lucifer como criatura está bajo la potestad de Dios, siempre ha estado y va a estar. Y el hecho de que Dios entonces le da la capacidad de escoger a las personas, él se puso en un lugar un poquito peligroso, porque tanto los ángeles como los humanos le podemos fallar. Le podemos decir, no, yo no quiero estar con usted, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Entonces, aquí vemos precisamente que esta capacidad de escoger, de tener voluntad entre los ángeles, le va a llevar a que cada ángel pueda decir, yo quiero estar con Dios o no. Quiero seguir lo que Dios dice o no. ¿Y qué pasó entonces? Que hacer las cosas a la manera de cada uno es rebelarse contra Dios y entonces eso quiere decir que no nos gusta su voluntad, no queremos hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces ahí está el problema número uno. Por eso, mi querida, mi querido que está viéndonos en nuestro canal, recuerde, solamente hay dos maneras. La manera de Dios que es la mejor, única, no hay más, una para todos. En la manera en que cada uno es y se relaciona con Dios, eso funciona a la manera de Dios para cada persona, porque no es uniformidad. No es que todos van a hacer lo mismo y que todos están haciendo, sí, Señor, cómo no, como autómatas. No, no. En la singularidad de cada persona se va a realizar esa manera de Dios con cada uno de nosotros, que esa es la gran bendición que lo hace Dios otra vez omnipotente. Pero las maneras de nosotros son las peores. Porque siempre vamos a tender hacia el mal. O sea, cada vez es como a mí me gusta, como yo quiero, porque a mí me da la gana, perdónenme la expresión, porque es que, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Yo soy así, ¿y qué? Entonces, esas son las cosas que
posiblemente necesitamos empezar a transformar en nuestra mente y borrar la caricatura que tenemos de Dios o de cómo se relaciona Dios con nosotros. Dios es santo y esto implica que debe estar separado del mal o del pecado, porque aquí la palabra mal o pecado se vuelven sinónimos. Mal o pecado son la misma cosa delante de Dios. Nosotros vemos pecado como algunas cosas que hacemos grandes, ¿no? Que es que este mató al otro, este robó acá, este le quitó la esposa al otro. Pero recuerde que esas son las manifestaciones de una maldad que ya está adentro y que ahora se muestra afuera. Eso es bastante interesante. ¿Qué pasó con Lucifer? Lucifer es expulsado del cielo y ahora toma otro nombre y ahora se llama Satanás. Satanás. Y él logra convencer a un tercio, la palabra de Dios dice que un tercio de ángeles, no sabemos cuánto es un tercio de ángeles en el cielo, porque no sabemos cuántos Dios creó, pero un tercio deben ser muchísimos. Un tercio de ángeles son también coaccionados, convencidos por Lucifer para que se rebelen contra ellos. Entonces, juntamente con Lucifer, son expulsados y ahora se van a llamar demonios, ¿cierto? O ángeles caídos, ¿no? Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta entonces las palabras. Cuando hablamos de Lucifer, hablamos del ángel y ahora vamos a hablar de Satanás como ya ese expulsado del cielo y que está ahora en un lugar especial. Todavía no, pero que está preparado para eso. Lucifer pasa a ser Satanás, enemigo, los nombres que tiene, enemigo, diablo, engañador, acusador. Bueno, ustedes allá, cada uno en su región tal vez tiene que tener un nombre para Satanás o para el diablo. Pero ¿qué hace Dios? Como lo expulsa desde el cielo, entonces miren lo que dice el versículo 15 de Isaías 14. Pero ahora te han derribado y has caído a lo más profundo del reino de los muertos, al Seol o al Sheol, como si algunos lo leen así. Dios en su santidad no permite la maldad o el pecado, o sea, hacer las cosas a mi manera, que estén junto con él. Satanás es juzgado y echado del cielo al Seol o lugar de los muertos. ¿Por qué es juzgado? Porque Dios, que conoce todas las cosas, sabe que Satanás nunca se va a arrepentir, nunca va a reconocer que quiso ser igual a Dios, que nunca va a cambiar de actitud. Por eso lo juzga de una vez definitivamente. Porque Dios conoce la intención, la motivación que tenía en el pensamiento este ángel maravilloso. Entonces, ahora es echado al lugar de los muertos. Y aquí es muy interesante porque esta palabra Seol, más adelante cuando estemos ahora en la creación de la tierra, vamos a ver la cosmovisión hebrea de cómo es el mundo en este momento histórico allá en el principio. Entonces vamos a ver cómo queda ahí el Seol o lugar de los muertos. Pero para nosotros es muy importante revisar más acá. Dios juzga y condena a Satanás y lo hace y le hace un lugar definitivo que es el lugar que se llama el infierno o lago de fuego. Todavía no está allá, ese será el día del juicio, como lo dice acá en Mateo capítulo 25, 41. En el día del juicio, entonces Dios dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, ese tercio de ángeles que se vino con él, que ahora se van a llamar demonios. Dios ha tomado medidas y preparó un lugar eterno y definitivo para el diablo y sus demonios. Recuerde que estamos hablando todavía únicamente lo que Dios creó en el cielo. No nos perdamos de esa ubicación. Estamos en Génesis 1.1. Dios creó en los cielos y ahí estamos todavía. No hay humanidad, no hay nada más, sino Satanás, ahora con sus demonios, tiene un lugar que será el definitivo en un momento dado cuando Dios haga lo que dice el versículo 25, perdón, capítulo 25, versículo 41 de Mateo. Escuche bien esto, que es la parte más importante de esta clase. Para Dios, la muerte eterna no es aniquilación, exterminio o extinción, sino la separación eterna de Él. Estar separado de Dios es estar muerto. Tenga en cuenta esto porque esto es fundamental. Ahora, Satanás, al estar separado de Dios, está muerto. Está muerto espiritualmente. No puede haber relación con Dios. Además, él ha tomado la determinación de ir en contra de Dios y de todo lo que Dios va a hacer después. Porque ahora sigue la creación en la tierra, etc. Y Satanás va a estar ahí muy dispuesto a muchas cosas. Entonces, estar separado de Dios es estar muerto.
Para que nos quede bien claro, entonces muerte para Dios significa estar separado de Él. Separación eterna de Dios es estar muerto. La primera parte, separado de Él, ahora que estamos con la vida física, si estamos separados de Dios, estamos muertos. Y la separación eterna es cuando nos muramos, entonces eternamente lejos de Dios. Entonces, muerte aquí, muerte allá en la eternidad. Si no, vamos a mirar lo que Dios ha preparado para lo que queremos ver más adelante. Muy bien, entonces vamos a concluir entonces en esta noche diciendo, nuestras limitaciones como seres humanos nos impiden reconocer que Dios es eterno, perfecto y creador. 2. Nos queda muy difícil entender racionalmente la Trinidad de Dios y que es espíritu. Racionalmente, ¿cómo puedo estar en todas partes a la vez bueno, toda cantidad de cosas interesantes? 3. También se nos dificulta reconocer que Dios no necesita de nada ni de nadie. Y eso, por favor, téngalo muy claro. Nada ni nadie. Él es autosuficiente. Por otro lado, número 4, no satisface saber que tenemos un Dios que conoce todo, que es todo sabiduría. Además, puede estar en todo lugar al mismo tiempo y es todopoderoso. Entonces, eso me da una satisfacción muy grande de tener un Dios que puedo contar con él a todo momento, a todo instante y que puede saber y mostrarme las salidas a las situaciones y que puede hacer cosas milagrosas según el caso. Entonces, todo eso es maravilloso para nosotros. Muy bien. Entonces, vamos a nuestras preguntas de cimentación porque pues cada semana tenemos precisamente esta oportunidad de saber cómo nos quedó el cimiento en esta clase. Número 1. ¿De dónde vienen los espíritus? Ustedes pueden contestar, participar ahora sí. Todas y todos, ojalá. Correcto, creados por Dios. Muy bien, Dios es quien los hizo y vienen precisamente de Dios que los hizo, los creó. Muy bien, perfecto. ¿Para qué creó Dios los espíritus? Creó Dios los ángeles con mucho de bueno y un poquitico de maldad. Claro que todos estamos de acuerdo de que todo lo que Dios hace es perfecto y completamente bueno. Entonces, porque hace pensamos no es que de pronto Lucifer tenía mucho de bueno, pero tenía por allá un pedacitico de malo, entonces por eso es que sacó por ahí esa raíz de maldad. No, Dios lo crea completamente bueno y de gran manera. Muy bien, ¿quién es el ángel más importante que Dios creó en el cielo? Lucifer, recuerden que tiene 4 nombres, ¿no? Lucifer, Luzbel, Luz Bella o Lucero de la mañana. Entonces, usted lo va a encontrar en la Biblia posiblemente con esos 4 nombres. Entonces, para que cuando lo lea, sepa a qué se está refiriendo, a ese ángel maravilloso. Muy bien. ¿Qué quiso hacer Lucifer? Ser igual a Dios. Voy a bajarlo del trono y me siento yo. ¿Cierto? Y esa es una de las cosas que posiblemente ha sembrado en la humanidad la idea de que podemos desplazar a Dios y colocarnos nosotros en ese trono, en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, por eso hemos fabricado esa caricatura de esa manera. Qué interesante. Muy bien. Vamos a la otra pregunta. Conociendo de antemano lo que haría Lucifer, ¿qué hace Dios con él? Lo juzga, lo destituye y lo expulsa del cielo, ¿cierto? Porque la santidad de Dios no permite que haya pecado cerca de él. O sea, siempre la situación cuando hay pecado se repele Dios y hace una distancia con el pecado. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta desde ahora. En ese momento se hizo esa distancia entre Lucifer y Dios y fuera de eso no cabía ya en el cielo esa maldad, tuvo que expulsarse del cielo y entonces fue mandado al lugar de los muertos. Muy importante tener en cuenta eso. ¿Qué lugar preparó Dios para Satanás? O enemigo, adversario, acusador, mirus, bueno, no sé cuántos nombres tendrá por ahí. Claro, lago de fuego o el infierno, correcto. Es el lugar definitivo para él y los ángeles que le siguieron. ¿Hay un lugar donde Dios no puede estar? Si está en todas partes es porque puede estar en todas partes. Entonces él puede estar en el infierno, él puede estar en el cielo, puede estar, no era como me decían a mí cuando
estábamos muchachos que nos daban ganas de orinar y entonces en las ciudades, en toda parte en el centro hay lugares donde se juega billar y toda entonces que hay orinales públicos, ¿cierto? Entonces, no entre ahí porque si usted entra ahí, el Espíritu Santo se queda afuera mientras usted entra a orinar y vuelve y sale. Entonces, esa connotación de que Dios tiene lugares vetados donde no puede estar, ¿no? Dios puede estar en todo lugar porque Él es el creador de todo, Él es el que maneja todo, Él está por encima de la creación. Muy importante eso. ¿Qué significa muerte para Dios? Muy bien. La última pregunta entonces para terminar. ¿Podemos decir que Dios creó a Satanás? Muy bien. Entonces, comentarios, déjenlos allí en nuestro canal. Qué bueno porque esto va a despertar mucha controversia, muchas cosas interesantes, rico, que están participando y estamos avanzando en este proceso. Muy bien, entonces no olviden dejar sus comentarios acá en nuestro canal y pues si considera que esto les sirve para otras personas, pues invítelos, que ya gracias a Dios están arriba en la nube las otras lecciones, las pasadas, y pues cada persona puede pasar por el proceso de mirarlas y así tener toda la cosmovisión hasta donde vamos. Les invito a que lean la Biblia para la próxima clase en el capítulo 1 y 2 de Génesis, ¿cierto? Lean los seguidos para que queden como conectadas las dos narraciones. Allí tenemos una narración más cortica, más sucinta en el primer capítulo y una narración con más detalles y algunos comos en el capítulo 2. Entonces, léanlo por favor para que tenga esa cosmovisión. Dentro de 8 días nos vemos con la creación en la tierra, ¿de acuerdo? Ok, gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao.